Bienvenidos una vez más, hermano. Es precioso poder alabar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos metemos a adorarle a Él, es algo maravilloso. Compartíamos el viernes en la velada de oración que es por eso que hay tanto vacío en los corazones allá afuera, porque hemos sido creados para alabar y adorar a Dios, y cuando no desempeñamos para lo que fuimos creados, pues hay un vacío y se trata de llenar con muchas cosas, pero nada de eso resulta. Ese vacío se llena cuando Cristo viene a nuestro corazón, restaura nuestra relación con Dios y aparte restaura nuestra adoración a Dios, ¿verdad? Y hermano, el poder adorar a Dios es el privilegio más grande que un ser humano pueda tener, porque Dios no recibe la adoración de cualquier persona. Entonces, cuando tú y yo somos convertidos por ser unidos a Cristo, esa adoración correcta es restaurada en nosotros, y por eso podemos llegar a adorar al Padre. Entonces, adorar a Dios es una grande bendición, hermano. Y compartíamos también que es una actividad en la cual debemos de darle la importancia que merece. ¿Por qué? Porque no solamente lo vamos a hacer aquí, es una actividad que se lleva día y noche allá en los cielos. Vemos los seres celestiales que adoran a Dios día y noche, diciendo que Él es santo, santo, santo y digno de toda alabanza. Entonces, hermano, es importante, es un privilegio estar aquí adorando a Dios. Y nos gozábamos, ¿verdad? El viernes fue una grande bendición reunirnos aquí, poder, ¿verdad?, adorar a Dios. Y cuando hablas de la adoración, pues envuelve varias cosas, porque el adorar a Dios envuelve obviamente obediencia, envuelve servicio, envuelve rendición, envuelve muchas cosas, pero no puedes llegar a nada de eso si tú primero no tienes una relación con Cristo Jesús. La única manera de adorar al Padre es por medio de Cristo Jesús. Y aparte de eso, veíamos que Dios no recibe cualquier adoración, aunque sea de su pueblo. Nuestra adoración hacia Dios ha sido restaurada, podemos acercarnos a Él. Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús acceso a su presencia para poder adorarle. Pero aún en el pueblo de Dios, en la iglesia, en aquellos que ha sido restaurada la adoración, cuando alguien permite que haya pecado en su vida, que haya rebeldía, que haya desobediencia, la adoración ya no llega a Dios. Y lo veíamos mostrándolo del pueblo de Israel, cómo ofrecían sacrificios, todo lo de los sacrificios, los holocaustos y todo lo que llevaban al tabernáculo, era de alguna manera para adorar a Dios por medio de eso. Pero veíamos que llegó el momento en el cual, a través de los profetas, Dios le habla al pueblo y dice: estoy cansado de sus sacrificios, estoy cansado, ¿verdad?, de sus holocaustos y de sus ofrendas. Me dan asco, dice. ¿Por qué? Porque de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, para que Dios reciba una adoración, tiene que salir de un corazón sincero, de un corazón que de alguna manera está rendido a Dios. Entonces, por ahí empieza todo. Y ya de ahí, obviamente, el corazón que está rendido a Dios te va a llevar a obedecerlo a Él, te va a llevar a servirlo a Él. Y todos esos son maneras de adorar a Dios. Entonces, fue algo hermoso poder compartir el viernes aquí en la noche, en la velada. Y hermanos, pues ahora estamos en el libro de la carta a los Efesios. Hemos estado aquí por un tiempo y vamos en el capítulo 2. Le voy a pedir que abran su Biblia
o su teléfono, lo que estén usando. Y vamos a estar en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Y aquí vamos a terminar este capítulo 2. Hablábamos que de alguna manera hemos titulado esta enseñanza, Jesús es nuestra paz. Desde el versículo 11 hasta el 22 nos habla lo que Jesús hizo por medio de su muerte en la cruz. Nos trajo a paz con Dios y cambió toda la situación de aquel que no conocía a Cristo, que estaba perdido, por lo que Jesucristo hizo. Y hemos dividido en varias partes y ahora nos toca la parte número 4 y le he titulado Morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. Entonces, Efesios capítulo 2, verso 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder estar aquí, Señor. Ahora vamos a meditar en tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo tome control de mis palabras, de mis pensamientos, y que tú bendigas tu palabra, que seas tú el que hables a nuestros corazones, Señor, en esta tarde. Pido, Dios, que cada corazón se disponga a escucharte a ti, porque esta es tu palabra, no es mi palabra, Señor. Y mi Dios, conforme su corazón, conforme su necesidad de cada uno, Señor, el Espíritu Santo, Señor, obre en sus vidas, las bendiga, los fortalezca, Señor, los edifique, los llene, Señor, de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pido y a ti te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén. Entonces, hermanos, haciendo un poco de recuento y dando un poco de contexto a lo que vamos a hablar ahora, el capítulo 2 pues nos describe la condición de todo creyente antes de Cristo. Y esa condición, volvemos a repetirlo, la Biblia nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de Dios, andábamos conforme todo el mundo anda y nuestra vida eran controladas por el diablo, que es el príncipe de este mundo y que controla la vida de todos aquellos que no están en Cristo Jesús. Y muestra cómo Dios interviene en el asunto y a pesar de no merecerlo, pero como Dios es rico en gracia, en misericordia, pues cambia, ¿verdad?, nuestra situación y sin merecerlo Dios nos da vida en Cristo Jesús. Y Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Efesio, que estaba compuesta por gentiles son todos aquellos que no eran parte del pueblo judío, pues les hace, ¿verdad?, un recordatorio o una exhortación y les dice, recuérdense todo el tiempo de lo que ustedes eran. Ahora pertenecen a Cristo Jesús. Por gracia han sido salvos, no por obras, no tienen que ver nada con ustedes. Ahora son hijos de Dios, son herederos juntamente con Cristo, pero acuérdense que eran antes. Acuérdense, no se enorgullezcan, sino siempre recuerden lo que ustedes eran para que mantengan un corazón agradecido delante de Dios, porque eso busca Dios, un corazón agradecido. Porque si tu corazón no está agradecido, dejas de alabarle, porque entonces
empiezas a pensar que todo lo que tienes o lo que eres es por tus fuerzas o por tu conocimiento o porque lo mereces. Pero Pablo dice, no, recuérdense, ustedes eran gentiles, ustedes eran incircuncisos, ustedes no pertenecían al pueblo que Dios había elegido. Ustedes no tenían ninguna esperanza, estaban sin ninguna esperanza y estaban sin Dios en este mundo. Y Pablo les recuerda su estado para que no se les olvide de dónde Dios les sacó. Y veamos que nosotros como cristianos debemos recordarnos constantemente de dónde Dios nos sacó. Porque tenemos que mantener un corazón agradecido a Dios. Y recordarnos que la vida que vivíamos antes era una vida miserable, una vida controlada por el enemigo, por el diablo, arrastrados, esclavizados al pecado. ¿Para qué debemos recordarnos? Para buscar llenarnos de la presencia de Dios y no regresar a ese lugar. Entonces, Pablo les hace esa exhortación, ¿verdad? Y después que les dice lo que eran ellos, pues vuelve a mencionar que ahora por lo que Jesucristo hizo y por la sangre de Jesús, que pagó el precio por ellos, ahora ellos podían estar en el lugar que están delante de Dios. Y al llegar aquí a estos últimos versos de este capítulo, podemos ver ahora los privilegios de los gentiles creyentes. Pablo se lo recuerda. Todos nosotros aquí entramos en ese grupo de los gentiles, porque recuerdes, los gentiles eran todos aquellos que no son judíos, que no pertenecían al pueblo de Dios, que no tenían las promesas de Dios, que no tenían la promesa del Mesías. Y nosotros entramos en ese grupo, pero aquí Pablo menciona los privilegios de los creyentes. Y Pablo da una lista de los nuevos privilegios que el creyente puede gozar. Los creyentes de Efesios podían ahora gozar y de los cuales eran partes. Y la primera parte del versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Y si vemos aquí la aparece, así que ya no, o sea, su condición que yo describí antes es cosa del pasado. Ahora ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, ya no son más extranjeros incircuncisos. Recuérdense que los judíos pensaban que todos los gentiles para lo único que servían era para la leña del infierno. Eso pensaban ellos de un gentil. Es más, había veces que se referían a ellos como perros y no tenían ningún derecho a tener comunión con Dios. Pero ahora Pablo les dice que la cosa ha cambiado ya no son más extranjeros, ya no son ustedes el pueblo incircunciso, ya no son la leña para el infierno, ya no son desconocidos. Antes estaban lejos de Dios, ahora han sido acercados a tener una relación correcta con Dios, a tener comunión con Dios. Y dice, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora ustedes ya pertenecen al pueblo de Dios. No solo han pasado de la muerte a la vida y han sido introducidos al reino de Dios, sino también han sido adoptados en la familia de Dios. Y eso es lo que ha sucedido con nosotros también, hermanos. A pesar de nuestra condición que teníamos antes, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra rebeldía, de nuestro pecado, ahora en Cristo Jesús nosotros venimos a ser ciudadanos del reino de los cielos y hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? En los cielos, desde donde también esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo. Jesús dice, voy a preparar moradas para que donde yo esté vosotros también estéis. Y los ángeles le dijeron a los discípulos cuando vieron que el Señor ascendió, así como lo vieron subir, así va a venir otra vez. Y por eso dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esa es una cosa, hermano, que nosotros tenemos que recordarnos constantemente, porque muchas veces nos aferramos a este mundo. Y todo lo que nos preocupa y nos concierne y consume nuestro tiempo, nuestras fuerzas, es este mundo. Y muchas veces eso nos mete en dificultades. ¿Por qué? Porque nos aparta de lo que debemos estar pensando y de lo que debemos estar haciendo. Nosotros debemos recordarnos que aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo, hermano. Ya no pertenecemos aquí. Por eso Colosenses dijo, si habéis resucitado con Cristo, o sea, si habéis nacido de nuevo, si eres nueva criatura, si Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, si has entendido la obra de Jesús en la cruz, pon tu mirada en las cosas de arriba. Camina en este mundo, haz lo que tienes que hacer, ocúpate en lo que Dios te ha llamado a hacer, que es importante, pero pon tu mirada en las cosas de arriba, porque eso es lo que permanece. Eso es la única realidad. Todo lo demás es espejismo. Todo lo demás va a terminar. Son miembros de la iglesia. Entonces, edificados sobre la primera parte del verso 20, seguimos con el verso 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahora Pablo les dice que ya los gentiles, a pesar de que no pertenecían al pueblo de Dios, de no ser judíos, de no tener, ¿verdad?, las promesas para ellos, dice, ahora son miembros de la iglesia y ahora todos los miembros de la iglesia son como un edificio. Ahora tanto judíos como gentiles, ¿verdad?, Dios los ha juntado en un solo pueblo y ese pueblo es la iglesia de Jesucristo y dice que la iglesia es comparada a un edificio el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. Entonces, cuando habla de apóstoles y profetas, no está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos, aunque se les dio en profecía lo que iba a suceder, no entendieron muchas cosas. Está hablando de profetas y apóstoles ahora después de Jesucristo. Entonces, dice que este edificio, esta iglesia está siendo construida sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque hoy en día se enseñan muchas cosas que se parecen a esta enseñanza, pero que no es la enseñanza de ellos. Entonces, para que la iglesia crezca sana, debe de crecer fundada sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Compartía en esta mañana con los hermanos de las clases de fundaciones que se dicen muchas cosas y ahora las iglesias están queriendo acomodar la palabra a la cultura de ahora, a la generación de ahora, a las modas de ahora, y eso no debe de ser así. La palabra nunca cambia, la palabra es la misma. Entonces, nosotros somos llamados a conformarnos a lo que la palabra, no la palabra a como nosotros pensemos. Cuando hacemos eso nos salimos de lo que es verdaderamente el Evangelio y la verdad de Dios. Entonces, esto no quiere decir, cuando decimos que está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas, esto no quiere decir que los apóstoles y los profetas sean el fundamento de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Primera de Corintios 3:11
nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿qué dice? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Dios puso su fundamento a través de revelarles la verdad a los apóstoles y los profetas, y ese fundamento es Jesucristo. Hay religiones que han cambiado este fundamento, que le dicen a la gente que pueden acercarse a Dios de esta manera, que hubo otra revelación de Dios. Pero conforme a la palabra, no hay otro fundamento. El fundamento es aquel que establecieron los apóstoles y profetas por revelación de Dios y con la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, aunque ellos echaron el fundamento en lo que enseñaron acerca de la persona y obra de Jesucristo, eso no quiere decir que ellos sean el fundamento, sino Jesucristo es el fundamento, pero ellos fueron usados para echar ese fundamento por medio de la enseñanza que ellos dieron de la persona y la obra de Jesús. ¿Quién es Jesús verdaderamente? Es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el ungido, el que Dios envió para salvar a los pecadores. ¿Cómo lo hizo? Por medio de morir en la cruz del Calvario, por medio de tomar nuestro lugar, lo que tú y yo merecíamos, por medio de recibir la ira de Dios, por medio de derramar su sangre preciosa para pagar el precio que tú y yo deberíamos de haber pagado. Entonces ellos fueron usados, ¿verdad?, para establecer esta enseñanza. La iglesia está fundada sobre Cristo. Esa es la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Cuando Pedro confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús anunció en ese momento que su iglesia sería edificada sobre aquella roca, o sea, sobre la verdad que es el ungido de Dios. Hay otras creencias que creen que, ¿verdad?, Pedro es esa roca. Pero viendo las escrituras correctamente, no, Jesucristo estaba hablando de él mismo. Y dijo entonces en Mateo 16, 18, dice, y yo también te digo, hablando Jesús con Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo estaba ahí anunciando lo que sucedería en el día de Pentecostés, donde la iglesia tuvo su comienzo. Pero la roca, la fundación sobre la cual se edificaría la iglesia es Jesucristo. Los apóstoles no son el fundamento mismo, pero están asociados con el fundamento porque fueron los primeros en enseñar la gran verdad respecto a Cristo y a la iglesia. Ellos fueron los primeros en enseñar esta gran verdad. Apocalipsis 21:14 nos dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En este tiempo, hermano, hay gente misionera, hay gente que está llevando la palabra de Dios y de alguna manera podríamos decir que tendían un misterio de apostolado, pero es en un nivel diferente, en un nivel más bajo. No se les puede dar la autoridad que los 12 apóstoles que el Señor llamó para establecer el fundamento de su verdad, porque entonces esta gente podría decir que tienen nuevas revelaciones, que podían tomar un lugar que no les corresponde. Entonces vemos aquí en Apocalipsis, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Está hablando de los apóstoles, ¿verdad?, del principio, a los cuales por medio del Espíritu Santo se les dio el poder y la autoridad
para revelar la verdad de Dios y establecer el fundamento por el medio del cual la iglesia de Dios iba a ser formada y edificada. El fundamento de un edificio solo se pone una sola vez, no se está cambiando constantemente. El fundamento, la fundación, solo se pone una vez. Usted puede tiene su casa, se deteriora la pintura y la vuelve a pintar. Se deteriora el mueble del baño y cambia otro mueble, la cocina y lo cambia. Pero no anda cambiando la fundación de su casa. Esa está ahí para sostener su casa. Se echa una sola vez y se construye sobre eso. Cuando alguien quiere cambiar la enseñanza de los apóstoles y profetas, está queriendo quitar la fundación. Sobre esa fundación crecemos como iglesia, nos edificamos, tenemos diferentes lugares como miembros de ella, diferentes dones, pero el fundamento es Cristo. Si se edifica sobre cualquier otra cosa que no sea eso, no es el evangelio. Y eso fue precisamente lo que hicieron los apóstoles y profetas que Dios escogió para establecer y preservar su verdad. Seguimos en el verso 20, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aparte de que Jesús es la fundación por el cual la iglesia de Dios se edifica, nos dice aquí que Jesucristo es la piedra del ángulo, la piedra principal. O sea, Jesús no solamente es el fundamento de la iglesia, sino es la piedra principal que sostiene a la iglesia, la sostiene. Algunos eruditos bíblicos creen que la principal piedra del ángulo se refiere, ¿verdad?, a la piedra clave de un arco. Ustedes saben que es un arco, ¿verdad? Entonces hay veces, no sé si han visto un arco con piedra, con ladrillo. Entonces a veces te quedas, ¿cómo se sostiene? No ves nada que lo está sosteniendo, pero de la manera que lo van acomodando. Pero la piedra que va arriba del arco es la piedra que, si esa piedra se quita, ¿qué pasa con todas las demás piedras? Le da la forma y la sostiene. Entonces Jesucristo no solamente es el